En la naturaleza y en la mayoría de los productos que usamos cotidianamente están presentes las mezclas. Una de ellas son las disoluciones. Por ejemplo, el dióxido de carbono disuelto en agua produce las bebidas carbonatadas. Al hacer un café o un té, el agua caliente disuelve las sustancias que dan el color, el olor y el sabor a esas bebidas. Entonces, en estas disoluciones siempre vamos a tener dos sustancias que están presentes. Podemos decir que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Una disolución tiene dos componentes: el soluto, que es la sustancia o sustancias en menor cantidad y forman la fase dispersa; el disolvente o solvente, que es la sustancia presente en mayor cantidad y forma la fase dispersante. Cuando en una disolución el disolvente es el agua, se les llama disoluciones acuosas. No hay que olvidar que en una disolución siempre va a estar presente un soluto y un disolvente. Tenemos diferentes tipos de disoluciones. Esto va a depender si los tenemos en forma sólida, en forma líquida o en forma gaseosa. Y a su vez en ellas podemos tener mezclas de sólidos con sólidos, sólido con líquido, líquido líquido, líquido gas, sólido gas o gas y gas. Por ejemplo, en el caso de disoluciones sólidas están las aleaciones, que son mezclas de sólido con sólido. Por ejemplo, el latón, que es mezcla de cobre con zinc; el bronce, cobre con estaño; el acero, hierro, carbono, molibdeno, vanadio, manganeso; el oro amarillo, oro con cobre; el oro blanco puede ser oro con platino, o con paladio, o con plata o níquel. En el caso de la alpaca o plata alemana, es cobre, níquel y zinc. En el caso de una mezcla de un sólido con un gas, tenemos a los malvaviscos. Estos malvaviscos lo tenemos en presentación sólida, pero el esponjado que tienen se debe que hay un gas ahí inmerso en esa estructura sólida. En el caso de las disoluciones que las encontramos en estado líquido, tenemos a los perfumes, en donde es una mezcla de disolventes, de aromatizantes, de fragancias, de aceites esenciales, para darle esa presentación. Mezclas de gas con líquido los tenemos presentes en los aerosoles y en los refrescos, y mezclas de sólido con líquido en una gran variedad de productos de uso cotidiano, como son los limpiadores para el hogar, para el aseo personal. En el caso de las disoluciones en estado gaseoso, tenemos a la mezcla de los gases que hay en los tanques para buceo y el aire. Para la elaboración de productos de uso cotidiano necesitamos saber la cantidad de soluto que deben de contener, es decir, su concentración. La concentración es la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de disolución. Por ejemplo, en el caso de las bebidas frutales, es necesario saber la cantidad de saborizante que se le debe de agregar para que el producto tenga un sabor agradable a la población o al consumidor. La concentración de una disolución se puede expresar de dos maneras diferentes. Una es la cualitativa o empírica y la otra es la cuantitativa o analítica. En el caso de la cualitativa no se conoce exactamente la cantidad de soluto. Si el soluto es colorido, se puede identificar por la intensidad del color. Si esa disolución es bebible, lo podemos percibir por el sabor que tenga. Y hablamos de tres tipos de disoluciones: la disolución diluida, en donde la cantidad de soluto es sumamente pequeña con respecto a la cantidad de disolvente que se haya utilizado; la disolución concentrada, en donde ya vamos a tener una gran cantidad de soluto, casi equiparable a una constante que se llama constante de solubilidad, que es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en agua a una determinada temperatura; y las saturadas, cuando se tiene ese máximo de cantidad de soluto que puede disolverse a temperatura ambiente. En esta imagen pueden ustedes observar cómo la tonalidad del color rojo nos está indicando qué tan concentrado o qué tan diluido está esa disolución.
En la concentración cuantitativa se conoce exactamente la cantidad de soluto que está presente en esa disolución y se utilizan diferentes unidades de concentración. Unas son las partes por millón, el porciento, la molaridad y la normalidad. Hay otras unidades de concentración. Solamente veremos con detalle la de porciento y que conozcan estas 4 unidades. Cuando vamos a hacer una disolución en el laboratorio, es necesario que la cantidad de soluto que vayamos a utilizar se disuelva previamente en un vaso de precipitado con agua o con el disolvente que se haya indicado y después se trasvasa a un matraz que tiene un cuello largo que se llama matraz aforado. Estos matraces aforados tienen en su cuello una marca y en esa marca nos indica que es el volumen de la disolución en donde nos está indicando ese matraz. Este matraz tiene diferentes capacidades. Tenemos de 10 mililitros, 25, 50, 100, 1 litro, 2 litros. Cuando ya se haya disuelto totalmente, nuestro soluto se va a vertir a través de una varilla de vidrio y un embudo al matraz, se le adiciona agua y se lava varias veces el vaso de precipitado para arrastrar toda la cantidad de soluto que esté presente. En el cuello de ese matraz hay una línea y el menisco del líquido debe coincidir con esa línea para garantizar que el volumen que indica mi matraz es exactamente el que va a tener esa disolución. La concentración porcentual indica la cantidad de soluto en 100 gramos o 100 mililitros de disolución. Esta diferencia de unidades se debe a las que se utilicen tanto para el soluto como para la disolución. Con base en ello, hay 3 tipos de disoluciones porcentuales. Por ciento en masa, soluto y disolvente se miden en unidades de masa. Por ciento en volumen, soluto y disolvente son líquidos, se miden en unidades de volumen. Por ciento masa en volumen, soluto es sólido en unidades de masa y el disolvente es líquido en unidades de volumen. Para poder calcular la concentración o la cantidad de soluto o la cantidad de disolución que se puede preparar, se utilizan 3 modelos matemáticos que son muy similares. Para el porciento en masa, porciento masa sobre masa es igual a gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Porciento volumen es igual a mililitros de soluto entre mililitros de disolución por 100. Porciento masa en volumen es igual a gramos de soluto entre mililitros de disolución por 100. Vamos a revisar un ejemplo. El enunciado dice cuál es la concentración porcentual en masa de hidróxido de sodio en una disolución preparada al disolver 30 gramos de hidróxido de sodio en 120 gramos de agua. Ojo, el agua es líquida. ¿Por qué ponemos gramos? Porque estamos suponiendo que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, que siendo estrictos, ese valor es válido a 25 grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer es establecer los datos que nos están dando en nuestro problema. Nos dicen que hay como soluto 30 gramos de hidróxido de sodio y como disolvente 120 gramos de agua. Recuerden que el soluto siempre va a estar en menor cantidad con respecto al disolvente. Nuestro modelo matemático de esta disolución porcentual masa-masa nos dice que son gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. No tenemos gramos de disolución, son de disolvente. Hay que recordar que disolución es igual a soluto más disolvente. En este caso serían 30 más 120 igual a 150 gramos. Ya tenemos también la cantidad de disolución. Podemos hacer la sustitución en nuestro modelo matemático. Tendríamos 30 gramos de hidróxido de sodio entre 150 gramos de disolución por 100 y nos da como resultado 20, la concentración porcentual masa de esta disolución es igual a 20. Vamos a revisar el siguiente ejemplo para que vean la importancia que tiene el leer con detalle la información que nos están dando en el problema. Los datos son muy similares al ejemplo anterior.
Dice, ¿cuál es la concentración porcentual en masa de hidróxido de sodio si se tienen 120 gramos de disolución y contiene 30 gramos de hidróxido de sodio? De la misma manera, sacamos nuestros datos, nos dicen que hay 30 gramos de hidróxido de sodio, que es el soluto, 120 gramos de disolución. Nuestro modelo matemático nos dice que son gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Observen, ya nos están dando los gramos de la disolución, no tenemos que calcularlos. Entonces, hacemos la sustitución y nos da 30 gramos de hidróxido de sodio entre 120 gramos de disolución por 100 y nos da como resultado 25. 120 gramos de disolución que contiene 30 gramos de hidróxido de sodio tiene una concentración porcentual en masa de 25. Entonces, dense cuenta que es importante identificar si nos están dando gramos de disolución o gramos de disolvente. En el ejemplo anterior nos daban gramos de agua, que es el disolvente. Por eso teníamos que calcular previamente la cantidad de disolución. En este caso no, porque la cantidad que nos están dando en el problema son de disolución. En los problemas de disoluciones, además de calcular la concentración, también podemos calcular cantidad de soluto y cantidad de disolución. En este ejemplo vamos a calcular cantidad de soluto. El problema dice qué cantidad de yoduro de potasio se necesita para preparar 250 mililitros de una disolución al 6% masa-volumen de yoduro de potasio. Sacamos nuestros datos. Lo que estamos buscando es la cantidad de soluto. Tenemos 250 mililitros de disolución y nos dice que la concentración porcentual masa-volumen es de 6. Escribimos nuestro modelo matemático. Por ciento masa-volumen igual a gramos de soluto entre mililitros de disolución por 100. Vamos a despejar gramos de soluto. Recuerden que para el despeje lo único que se hace es pasar las variables que acompañan a lo que estamos buscando del otro lado de la igualdad con la operación contraria. De tal manera que si tengo mililitros de disolución dividiendo, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando. Y si el 100 está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. De tal manera que nos va a quedar que gramos de soluto es igual al porciento masa-volumen por mililitros de disolución entre 100. Sustituimos los datos y tenemos que la concentración porcentual masa-volumen es de 6. ¿Por qué gramos sobre mililitro? Porque las unidades de la masa son gramos y las unidades del volumen son mililitros. Multiplicado por el volumen de la disolución, que son 250 mililitros entre 100. Realizamos el análisis de unidades. Mililitros que dividen los puedo cancelar con los mililitros que multiplican y la unidad que me quedan son los gramos, que es lo que estoy buscando. Al realizar esta operación aritmética, el resultado me queda de 15. Es decir, que hay que medir 15 gramos de yoduro de potasio para poder preparar 250 mililitros de una disolución al 6%. Ahora te queda el reto de realizar un ejercicio en donde calcules la cantidad de disolución que se puede preparar. Si te quedó alguna duda o quieres profundizar en el tema,